Ser podcast. En la cadena Ser, La Hora Extra, con Raquel García. This ain't Texas, ain't no hold'em, so lay our cards down, 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 down. I'm not here as a celebrity. I'm not here as a politician. I'm here as a mother. We are fighting for freedom. And I'll be damned if I can't slow dance with you. Come pour some sugar on me, honey, too. It's a real live boogie and a real live hold down. Don't be a bitch, come take it to the floor now. Woo! 9 days from now will be Liberation Day in America. It's going to be Liberation Day. Kamala, you're fired. Get out, get out. You're fired. Estados Unidos vota en unas elecciones decisivas más dividido y polarizado que nunca. Nos ha parecido la excusa perfecta para proponer una reflexión sobre el poder político, el que se ejerce a través del sexo, el poder que se impone a través de las dinámicas de género. Bienvenidas, bienvenidos, comienza La Hora Extra. Compromiso y literatura se mezclan en la obra de Hayley Miles, autora de la novela autobiográfica Chelsea Girls, la historia de su juventud en la escena underground neoyorquina, marcada por el sexo y las drogas, y que por primera vez edita en castellano la editorial Las Afueras. Referente queer, Miles ha pasado por España para presentar su libro, recitar sus poemas y hablar de su preocupación por cuestiones como Gaza o el futuro imprevisible que le depara a su país. Con ella ha estado Pepa Blanes. Hayley Miles es una de las voces más singulares de la poesía y la narrativa contemporánea y sobre todo es un referente en representación queer. A lo largo de sus poemas y su ficción en primera persona, la escritora se ha adentrado en temas como el género, la sexualidad, el cuerpo, siempre con humor y con una mirada crítica y de clase, donde ha mezclado el activismo político con la literatura. Me siento muy afortunada de haber construido un espacio donde hay referentes más allá de hombres blancos, decía la autora de Chelsea Girls, una obra publicada en el año 94 en Estados Unidos que ahora acaba de editar en español por primera vez Las Afueras. Even though it's, how long? It's a 30-year-old book, but I think that the real estate. Tiene una cualidad utópica, fue un espacio y un tiempo, ese de los 70, que no estaba documentado y una generación conectó con eso. Se había contado desde la ficción, pero esto es una ficción distinta, es una ficción histórica. En cierto modo, mi libro es un artefacto que habla de un tipo de cultura y de una manera de entender la forma de vivir. Una novela autobiográfica que narra sus años de juventud en un escenario underground neoyorquino y que dibuja la construcción de una personalidad libre y diferente, una libertad que sigue profesando y manifestando en su Instagram, por ejemplo, en su poesía y también en las entrevistas donde la autoficción en primera persona es imprescindible. Leía historias en primera persona y me daba la sensación de que ese punto de vista no necesitaba ser tan auténtico. Podías inventarte, podías ocuparlo. Además, yo siempre había escrito un diario desde pequeña y eso también me hizo darme cuenta de que podía escribir ficción. La escritora es un referente, participó como actriz en la serie Transparent, algo que le hizo despegarse de su propia realidad. Política, combativa y valiente, se muestra sumamente preocupada por el genocidio en Gaza y es una de las pocas intelectuales norteamericanas que se ha posicionado al respecto. No sé lo que estoy sacrificando al hablar, solo digo que es una locura lo mal que están las cosas en Estados Unidos. Están intentando hacer leyes contra el boicot a Israel. El país está en una situación muy aterradora. Es cierto que en mi caso no sé qué significa pagar un precio por hablar, creo que es necesario hacerlo. He estado en Palestina y he visto lo que pasa. Sus poemas, como decimos, son políticos. Son también una pieza importante en su carrera, esa que ha abordado la representación queer. Le encanta el libro de Alana Portero y la película de Paul B. Preciado, Orlando, quizá porque son maneras de contar lo queer con honestidad, nos dice en el Museo Reina Sofía, al que ha acudido a leer sus poemas ante la barbarie política y bélica que nos acecha y las elecciones de Estados Unidos. La Hora Extra. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. I'm not sleepy and there is no place I'm going to.
Nuestras historias importan, nos decía la semana pasada la premio Lumen de novela Natalia Litvinova, que nadie nos haga pensar lo contrario. Historias sobrecogedoras como la que cuenta en primera persona la escritora francesa Ney Chinot, violada por su padrastro desde los 7 años. Autora de Triste Tigre, el libro agitó el debate del incesto en Francia el año pasado, convirtiéndose en fenómeno literario, y ahora llega a España, traducido por ella misma con la editorial Anagrama. El sexo es poder, nos decía la autora, que nos brinda una profunda y desgarradora reflexión sobre la construcción de una identidad desde el trauma. Ney Chinot, bienvenida a La Hora Extra. Gracias. Decidirte a escribir sobre el trauma que sufriste te llevó varios años. Cuando decides hacerlo se convierte en un auténtico fenómeno en tu país. Ha pasado más o menos un año, Neis, desde aquella publicación. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo estás? Estoy bien, estoy contenta, estoy orgullosa de lo que está ocurriendo con este libro, pero también conlleva una parte difícil y una parte que me parece un poco angustiante para mí como escritora, que un éxito nunca está planeado y es algo con que tengo que lidiar ahora y que nunca me hubiera imaginado, ¿no? Es algo extraño en un recorrido de una escritora que además yo siempre tengo 47 años, no es mi primer libro, y siempre estuve en otras redes, con otra relación con la recepción de los libros, y es algo nuevo, que por un lado es bonito, estoy aprendiendo, estoy descubriendo, y pues es como, sí, un trabajo nuevo para mí, ¿no? Buscar entender qué es lo que me está pasando, porque un año es muy corto, es muy breve para mí, entender qué significa esto, ¿no? Uh-huh. Escribes que, al contrario de lo que piensan algunos autores, no hay salvación a través del arte, no hay salvación a través de la literatura, pero ¿crees que realmente existe salvación? No digo esto, o sea, no intento en el libro no hacer generalidades, entonces no hago muy pocas generalidades, no me importa llegar a una respuesta final. No es que no haya salvación o que haya salvación. La hay, pues hay mucha gente que dice la literatura me salvó, yo me curé a través del arte, entonces sí lo hay, ¿no? Lo existe. Pero en mi caso, no escribí este libro para curarme, para sentirme mejor, para hacer mi propia terapia. Y si fuera una consecuencia del libro, sería algo bello y lo vería como algo maravilloso, ¿por qué no? Pero no es mi meta, no es la cosa que me propongo al momento de escribir. Al momento de escribir tengo un proyecto de un trabajo artístico que me parece interesante y quiero llevarlo hasta el final. Uh-huh. Y si me curo o no me curo, no tiene que ver. Uh-huh. Busco la complejidad en todo esto, ¿no? Pero busco también indagar en intuiciones, ¿no? Y siempre, lo digo en el libro, ¿no? Siempre esa idea de sanarse a través del arte me ha parecido algo dudoso, algo raro. Y busco entender por qué. Y hay toda una parte metaliteraria donde me cuestiono a mí misma, ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Qué es un testimonio? ¿Por qué no quieres? ¿Por qué rechazas este género? Todo esto lo cuestiono adentro del libro y lo cuestiono en compañía de mi lectora, de mi lector. Y le pregunto también, ¿tú qué tipo de libro crees que estás leyendo? Que es parte de la experiencia literaria de este libro, es preguntarse cómo llamarías tú como lectora este texto que tienes entre las manos y que estás leyendo. Es muy interesante la forma que tienes de comenzar el relato. Lo haces hablando de él, no de ti, describiendo a ese hombre que te violó durante años, a tu padrastro, que resulta un tipo atractivo, fuerte, vital, carismático. Llegas a reconocer que un libro sobre el agresor te resultaría incluso más interesante leer que si fuera de la víctima. ¿De dónde surge este interés o esta intención de querer empezar poniendo el foco ahí? Surge de este deseo de indagar en intuiciones, en paradojas, en cosas que me parecen extrañas o ideas, ¿no? Que llevo pensando desde hace muchos años. Todos estos temas que son preguntas sin respuestas. Y no voy a contestar porque no encuentro la respuesta. ¿Por qué me fascina? ¿Por qué nos fascina a nivel cultural el papel del agresor? ¿Por qué nos fascina el mal? ¿Por qué nos parece más interesante
el que tiene el poder, que indagar realmente qué pasa en la vida de una víctima, ¿no? Son preguntas que sé que no voy a lograr contestar del todo. Voy a proponer hipótesis, voy a buscar rutas para explorar este camino, y quería empezar con esto porque creo que en este relato, la presencia feroz, ¿no?, del agresor siempre regresa. Y la pregunta que yo me hago, ¿por qué me hizo esto? ¿Qué pasó por su cabeza? Es una pregunta que nunca voy a resolver y que es parte de mi trauma. Mi trauma y el trauma de cientos de miles de personas que cuando has vivido una experiencia extrema, que pues fue así la mía, pero hay cientos de miles de traumas y de experiencias tremendas de tortura, y en las cuales las víctimas sabemos que no es útil, y aún así no hay de otra que preguntarnos por qué lo hizo. Y es lo que quería reflejar en el libro, la forma en que me relaciono yo y se relaciona una cabeza pensante con una experiencia traumática. Y una forma en la cual yo me relaciono con esto de manera obsesional es regresar a esas preguntas, que son sin fin y que a veces no son ni útiles, pero están presentes en este camino. ¿Qué pasó por su cabeza? ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué me fascina? ¿Por qué sigue presente en mi vida? ¿Por qué a mí? ¿Qué hubiera sido de mí si no me hubiera pasado esto? Todas esas preguntas van y vienen en este... Yo lo veo un poco como una travesía, ¿no? Como un viaje interior. Y entonces es un viaje en el cual las preguntas sin respuestas te acosan, ¿no? Están así siempre presentes. Todos podemos imaginar más o menos lo que pueden ser las secuelas de unos abusos sexuales siendo menor y que hayan durado años, pero en el libro vas a lo concreto. Detallas lo que son las consecuencias del trauma cuando uno crece. Por ejemplo, hablas del asco que te produjo durante años la leche, la carne, el sudor, los pelos. Durante años has llorado mirando tu cuerpo en los espejos de los probadores. Esa incapacidad de poder nombrar palabras como violeta, viola, violonchelo. Cuentas, hablas la reacción de tu cuerpo, cómo ha ido mejorando a lo largo del tiempo. ¿Por qué crees que es importante hablar de esto? No quería que el libro terminara en el momento del juicio, ¿no? Hay una trama que es muy común, ¿no? De voy a contar esta historia desde el punto de vista de la niña violada, y luego la primera vez que lo habla, lo denuncia, hablo con mi madre, ponemos la denuncia, hay un juicio, los jueces deciden que es culpable, se va a la cárcel y final feliz. Es la mitad del libro, es la mitad, es la cuarta, la décima parte de esta historia, ¿no? La historia está contada desde el punto de vista de una mujer que 20 años después del juicio sigue haciéndose las mismas preguntas. Y entonces era muy importante para mí terminar el primer capítulo al final del juicio y que el segundo capítulo, la segunda parte del libro, indaga en la experiencia, la vida de este personaje que se vuelve más interesante a lo largo del libro, que soy yo, que es la víctima, yo y los míos y las mías y los otros y las otras, ¿no? Y entonces este tema de las consecuencias en la vida, y no solo las consecuencias, sino las cosas que me definen, en bien y en mal, las cosas que hacen que soy quien soy, y lo bueno es más perturbador que lo malo, ¿no? Que las cosas que veo como mi principal fortaleza, mi cualidad, mis mayores cualidades, todo esto está relacionado con este momento, esta tragedia, este drama fundacional que fue el trauma. Y es importante para mí a nivel narrativo, para que exploremos esa complejidad, ¿no? Porque es mi propósito en el libro, explorar lo complejo que es, y que no es nada más una cuestión sexual, que es un prejuicio que tenemos y que es natural pensar que una agresión sexual produce una consecuencia sexual.
entiendo ese prejuicio, ¿no? Pero me parece importante decir que es la menor de mis preocupaciones, ¿no? Que para mí respirar, durante muchos años respirar bien, ser capaz no sé, ¿no? De muchas cosas, ¿no? De las otras consecuencias en otros ámbitos que parecen que no tienen nada que ver y que están directamente relacionadas con eso, mi relación conflictiva con el lenguaje, por ejemplo, como decías, todo esto está relacionado con esto. Y esto es importante a nivel narrativo, pero también lo es porque sé que ahí esta experiencia deja de ser personal y se conecta con otros otras cientos de miles de vivencias. Porque eso me pasa a mí y le pasa a todas las personas que han vivido un trauma. Toda la entrevista está en nuestra web y en Ser Podcast. 24 horas sobre el escenario, 100 veces la misma escena con 100 hombres diferentes. La actriz María Hervás ha visitado La Hora Extra para hablarnos de Second Woman, obra inspirada en la película de John Cassavetes, Noche de estreno, que nos muestra la conversación de una pareja desgastada, desencantada, que ha perdido fuelle y que permite cuestionar los mecanismos de poder de género y los privilegios masculinos. Después de Barcelona y Sevilla, la próxima parada es en los teatros del Canal, en el marco del Festival de Otoño que se celebra en Madrid. María Hervás, bienvenida de nuevo a la SER, bienvenida a La Hora Extra. Muchísimas gracias. La obra es un reto físico y mental, María, pero lo primero de todo, ¿cómo estás? Pues estoy bien porque nadie sabe lo que puede un cuerpo, o sea, antes lo comentábamos, ¿no? Cuando llegaba aquí a la radio. Estoy bien porque se te olvida. Yo no he sido madre todavía, pero es lo que dicen las mujeres que lo han sido, ¿no? Que se te olvida el parto, por suerte, porque si no, no tendrías un segundo, ¿no? Pues esto es igual. O sea, hay un momento en el que te quieres morir, literalmente. En mí, en concreto, es en la franja entre las 3 y 9 de la mañana. Esas 6 horas han sido criminales las dos veces, Barcelona y Sevilla. Pero luego se te olvida. Al día siguiente, cuando salí a las 6 de la tarde, me fui directa al hotel en las 2 ocasiones. Y dormí esta segunda vez 12 horas, que yo creo que lleva sin sucederme algo así desde que yo era adolescente. Y dormí 12 horas, mi cuerpo se recuperó y ahora pues bien. La verdad es que también intento no pensar en que lo tengo que volver a realizar. O sea, lo tengo como anulado en mi cabeza, no lo pienso. Vamos a ir entrando ahora en más detalles, sí. María, si te parece. La obra, aunque parte de una escena escrita, se presta muchísimo a la improvisación, empezando porque no conoces a tus partenaires. Algunos son actores profesionales, otros no. Y eso convierte la obra en algo completamente diferente cada vez que la representas. Vamos a empezar hablando de cómo se trabaja el texto con esos condicionantes, cómo te enfrentas a él. El texto es una mera excusa, no es como podría ser en el caso de estar interpretando a Lorca o a Shakespeare, la razón última o primera de la cosa. El texto es una excusa, podría ser otro texto, y lo que importa más es como el happening, el encuentro único, concreto con la persona que atraviesa la puerta en cada ocasión, ¿no? Entonces, el texto... Insisto porque ellas me decían, no le des mucha importancia, ni lo tiñas de nada, es una excusa para mirarte a los ojos con esa persona y ver a quién tienes delante. O sea, que no se trabaja de ninguna manera. Nosotras no estuvimos trabajando el texto como se suelen trabajar, como se suele trabajar en obras, en el teatro en general. Trabajábamos las diferentes posibilidades que te puedan ofrecer esos encuentros, vinieron también a los ensayos y siguen viniendo, por ejemplo, para Madrid también van a venir parte de esos voluntarios que se han presentado a la convocatoria abierta del Teatro del Canal y no han sido seleccionados para la función. Algunos de ellos sí que me brindan como la posibilidad de ensayar con ellos. Entonces, pues me vienen tandas de 8 hombres a ensayar conmigo y a hacerme sus propuestas y realmente lo preparamos así. 100 hombres, 100 masculinidades diferentes, sí. Y habrá de todo. Hay de todo. ¿Qué te estás encontrando? Pues gente que tengo que echar del escenario, básicamente, y gente... Claro, entiendo que también la obra se monta de una forma en la que tú estés en un espacio seguro siempre, ¿no? Sí. De esto no cabe duda. Mi seguridad está por encima de todo. En ningún momento he sentido miedo, ni en ningún momento me he sentido realmente violentada. Bueno, violentada un poco sí, pero quiero decir que nunca he sentido que mi integridad física, por ejemplo, estuviera en riesgo, ni muchísimo menos. Pero también ellas me han otorgado la libertad
ellas, las directoras, me otorgan la libertad de también precisamente por lo que queremos contar al público, ¿no? de lo que queremos extraer. No es que vayamos a una conclusión concreta, las conclusiones las saca el propio espectador a base de la repetición y de ir viendo cómo los hombres se colocan en determinados roles de género, que a veces son violentos por sí, pero es verdad que cuando esas personas luchan incesantemente por intentar tomar el control de algo, por intentar ejecutar con mecanismos de poder y de control un poder hegemónico, ¿no? Vamos a decir, que violenta a la fragilidad de lo que podríamos estar llamando el espectro de la feminidad, o no sé, si quisiéramos, pues no me corto. Me levanto, les abro la puerta y les echo. Para que los oyentes se centren un poco, se trata de una conversación entre una pareja, un poco es lo que se va a ir repitiendo todo el rato, es una conversación entre una pareja, bueno, pues con una relación que ha perdido fuelle, que ha perdido romanticismo y que está en horas bajas. Es un cuestionamiento, como estabas tú diciendo ahora mismo, ¿no? De esos mecanismos de poder de género. No sé si ante determinadas situaciones ¿estás encontrando respuestas similares en ellos? ¿Estás encontrando a veces patrones? Hay patrones en todos los aspectos. Hay patrones de lo que podríamos llamar masculinidad tóxica, en el sentido de reacciones reactivas, poco meditadas, poco racionales, reacciones violentas, que son patrones que generalmente suceden cuando sienten agredida una parte muy frágil de ellos mismos, y entonces, como no saben manejarse en ese daño a su orgullo, reaccionan de una manera violenta. Y esto es un patrón. Hay patrones también de hombres que entran al espacio y necesitan necesitan sentir que dominan ese espacio, necesitan colonizarlo, y entonces hacen propuestas que tienen que ver con adueñarse de ese lugar y de todo lo que haya dentro de ese lugar, incluida yo. Hay ¿Con contacto físico? Sí, bailo con todos ellos. En un momento dado el propio texto dice, él la besa. Entonces es curioso porque sobre todo me encuentro que los hombres de 60 y muchos para arriba van directos a besarme en la boca. Luego hombres más jóvenes generalmente pues me cogen el dorso de la mano o me besan el hombro o la frente, tal. Pero los hombres muy mayores sí sexualizan mucho la escena, cuando la escena, si te lees el texto, no tiene en absoluto un carácter sexual, la sexualizan mucho. Sí que hay patrones, y lo fantástico es que nosotros no contamos desde una agenda propia que esté como integrada en el texto. No hay ninguna agenda de ningún tipo, no hay una agenda feminista, no hay una agenda de igualdad. Es la propia presencia de ellos con sus propias acciones las que van desenmascarando todas estas estructuras que siguen estando completamente anquilosadas y rígidas en las relaciones cotidianas. La hora extra. Fomentar la tradición oral y propiciar el acercamiento de dos generaciones a través de la cultura. Ese es el objetivo del concurso puesto en marcha en San Sebastián, Cuéntame tu ciudad, en primaria y en secundaria. A partir de los recuerdos de los mayores, de su barrio, de su ciudad y de su infancia, los jóvenes proponen un cortometraje que fusiona varias realidades en un mismo lugar. Radio San Sebastián, Aisa Sánchez. ¿Cuál era la realidad de los barrios de Donosti que se veía al cruzar la puerta de casa? ¿Cuáles eran las aficiones hace 30 años? Los paisajes, las playas, todo convive en un lugar. Los recuerdos de los mayores que la asociación Ikertzen invita a los estudiantes a visitar. Es Fernando Vera. La gente mayor tiene muchas ganas de hablar y de contar cosas. Entonces, el hecho de que este alumnado de esta edad, de 12 a 14 años más o menos, se siente con ellos y les escuche con un fin, puede ser muy rica, ¿no? Tanto para una parte como para otra. Ellos recuerdan lugares concretos. Su nieto o nieta lo convierte en un cortometraje. Es la base del concurso que llega a las raíces de muchas historias. Edurne es la abuela, la amoñi de Malen, en el barrio de Añorgatxiki, que es su nieta. Ahora ve diferente. Nos sorprendió mucho porque nos dimos cuenta de lo pequeño que era Donosti antes. Pues, por ejemplo, había antes una lavandería y una tienda, y ahora nos fijamos que hay un campo de fútbol, hay una fábrica. Hace más o menos unos 40 años
también cómo ha ido creciendo Añora Gachipi con los años. Con un móvil y programas de edición gratuitos, Malen y Aitana del Colegio Antigua Luberri se colgaron el año pasado la medalla del certamen Contaida Suiria, Cuéntame la ciudad. Con el objetivo intergeneracional, eso de juntar dos generaciones que en esas edades empiezan a distanciarse de alguna forma, y con idea de revisar también el urbanismo de la ciudad y cómo los espacios que disfrutaban pues nuestros abuelos son diferentes a los de ahora. En un solo minuto de vídeo inciden en el valor pedagógico, en el encuentro intergeneracional, en la preservación del patrimonio, del conocimiento y la reflexión de quien todavía no ha visto los cambios. Una iniciativa que pretenden llegue a muchos más colegios de la ciudad. Otro proyecto que pretende revivir la tradición oral en Euskadi y en euskera con la formación de narradores es la primera escuela de cuentería que echa a andar este mes de noviembre en Álava, con todas las plazas llenas. Ser Vitoria Nayara López de Munain. Betidanik, ez dakizuk ere, baina betidanik entzun izan dugula emakumeak gizonezkoengandik jaio garela. Eta ara nun munduaren beste muturrera joaten bagara, A pesar de lo que nos han contado, de que las mujeres venimos del hombre, si preguntas a un maorí, te dirá que no. Ellos cuentan que el primer ser que pobló la tierra fue una mujer. Y así empieza el cuento en voz de Dorleta Cortázar. Los cuentos son una herramienta para contar lo que yo quiero contar de verdad. Y sí me apetece contar historias de mujeres transgresoras, de mujeres que se salen. Dorleta es contadora o cuentista o cuentera. A mí me gusta que me llamen cuentera, porque no solamente cuento cuentos. Cuento sería la palabra posterior a cuentería o a cuentero o cuentera. Aclarado el término, expliquemos la historia. Dorleta va a ser una de las alumnas de la primera escuela de cuentería de Euskadi. La va a dirigir Itziar Recalde. Necesaria, porque el oficio estaba a punto de perderse. Perder no a nivel familiar, individual o de colectivos pequeños, pero sí perder desde luego, y eso ya estaba prácticamente como acción artística y como oficio. La escuela recibió en un solo día el doble de solicitudes que plazas ofrece para una formación de 3 años en euskera, que empieza por lo más básico, la materia humana de la que se nutren los cuentos. ¿De qué se alimenta? Pues se alimenta de los imaginarios, del imaginario personal, del imaginario colectivo, de los arquetipos, de los mitos, también de la literatura oral popular, oral y escrita posteriormente y recogida, claro, de la simbología de los cuentos tradicionales y clásicos. Y seguirá con materias como el cuerpo, encontrar la voz propia, técnicas expresivas. A Dorleta le preguntamos por qué ha decidido hacer la formación. Para mí es súper importante, por responsabilidad y por un poco de tener en cuenta pues a la gente que nos está escuchando, ¿no? Para mí es una responsabilidad muy grande ponerme delante del público, y que menos que tener una formación y saber lo que estamos haciendo. La escuela ya está en marcha. Y además, y para insuflar a la sociedad vasca esa pasión por la cuentería, se han organizado este curso 8 actuaciones para que la llama de contar siga muy, muy viva. Hoy nos despedimos con un concierto que marcó una generación y una época. Fuck you all, this is the last song of the evening. Se cumplen 30 años del famosísimo Unplugged de Nirvana. Publicado pocos meses después de la muerte de Kurt Cobain, supuso la despedida del mito y de un género, el grunge, cuyo espíritu nadie supo encarnar como él. Antonio Martín. 300.000 copias solo el primer día, 20 millones en 30 años y más de 1.600 millones de escuchas en Spotify. Los miembros de Nirvana nunca hubieran apostado por esas cifras, porque Dave Grohl y Chris Novoselic temían que fuera un desastre de acústico, porque Kurt Cobain había estado disperso, dolorido y malhumorado en los ensayos, con un considerable síndrome de abstinencia. Insistieron en una puesta en escena con velas negras y lirios, en tener un amplificador, aunque fuera un acústico, en que en primera fila solo hubiera gente conocida, y por último, en no tocar los temas más conocidos de la banda. We passed upon the stair, spoken walls.
Nirvana invitó a un grupo desconocido, Meat Puppets, para versionar canciones suyas y llegó a versionar también a David Bowie. Grabado medio año antes del suicidio de Cobain, el disco se publicó el 1 de noviembre de 1994, medio año después de su muerte. Número 1 directo en varios países, entre ellos España, y único premio Grammy que consiguió Nirvana. Grabado todo en una toma, reconocido ahora como uno de los mejores directos de la historia y con un silencio final que anticipaba el silencio para siempre de una voz y el nacimiento de un mito. Gracias a María Jesús Rodríguez, que ha estado al frente de la realización, y a todos los que nos escucháis cada semana al otro lado. Adiós. Para no perderte ningún episodio, síguenos y suscríbete en la aplicación y la web de Cadena SER y en la plataforma que prefieras. Cadena SER. La radio.